Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Podemos decir que las guerras son un desorden, un caos que se toma los días y cambia el ritmo de la vida y en muchas ocasiones la quita. La guerra es un tema de estudio, una realidad dolorosa, el resultado de delirios, juegos estratégicos, viejas rencillas, nuevas desavenencias u otros motivos inocuos. Las guerras reciben distintos nombres y con ellos se quiere indicar, por ejemplo, la duración, como la Guerra de los 30 años o la Guerra de los 1000 días en Colombia. Se refieren al lugar en el que ocurren, como la Guerra de Corea o la de Vietnam, o hablan de la participación de muchos países, como el caso de las 2 guerras mundiales. En este programa de Días de Radio queremos ofrecer algunos contenidos para hablar de un monstruo enorme e informe que consume la vida, las fuerzas, las esperanzas y que a veces aviva la solidaridad y ofrece un rayo de esperanza. Queremos con este programa responder a las preguntas que Einstein formuló a Freud en 1932. ¿Existe un medio de librar a los hombres de la amenaza de la guerra? De canalizar la agresividad del ser humano y armarlo mejor psíquicamente contra sus instintos de odio y de destrucción. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada, para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra nada, para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para la guerra nada, para la guerra nada. Del portal Cuadernos de Historia tenemos para ustedes un relato sobre las guerras que ha vivido la humanidad, desde aquellas que comienzan como una acción de defensa de un territorio o comunidad, pasando por las que se gestan por motivos religiosos, hasta las que se inician por acciones estratégicas y deseos de poder. A lo largo de la historia han sido muchísimas las guerras que han enfrentado a pueblos, civilizaciones y países entre ellos. Y es que una de las cosas más recurrentes en la historia humana es la presencia de los conflictos y las guerras. Por eso, es imposible encontrar un único motivo que explique por qué las sociedades humanas se enfrentan entre ellas. Al contrario, han existido guerras por razones muy diferentes. Guerras por razones políticas, razones económicas, por diferencias sociales, religiosas o incluso por diferencias ideológicas. Las guerras siempre han acompañado al ser humano.
desde las primeras sociedades de recolectores y cazadores, ya existían conflictos entre pueblos. De hecho, los primeros reyes y líderes políticos fueron aquellas personas que tenían grandes habilidades de combate y que por eso destacaban en las guerras. Y es que, de muchas maneras, la guerra ha moldeado la vida de los seres humanos. En todos los rincones del mundo existieron pueblos que se definían a sí mismos como guerreros y que veneraban a su propio dios de la guerra. Incluso desde hace miles de años, las ciudades empezaron a construir con murallas que defendieran a la población de los enemigos. Esto sucedió tanto en los pueblos europeos como en lugares tan lejanos como China, pues recordemos que la Gran Muralla China se construyó con el fin de proteger al territorio de los ataques de los pueblos nómadas. Las razones que producían las guerras eran muy diferentes. Podían ser por diferencias entre tribus o diferencias entre distintas etnias. También por obtener territorios con recursos naturales muy importantes en la época, como el agua o tierras fértiles para la agricultura. Pero realmente la guerra se produce a gran escala es con la aparición de las grandes civilizaciones, pues con ellas se formaron los grandes ejércitos y aparecieron las tácticas militares. En el mundo antiguo existieron civilizaciones con gran poder militar. Los asirios fueron los primeros en organizar ejércitos inmensos que contaban con más de 100.000 guerreros. Por su parte, los griegos, bajo el dominio de Alejandro Magno, vencieron al imperio persa y conquistaron un inmenso territorio que se extendía desde Grecia hasta las puertas de la antigua India. Luego, los romanos, a través de la guerra, conquistaron gran parte del continente europeo, Asia Menor y el norte del continente africano. En esta época, las guerras se realizaban por razones políticas, pues los gobernantes buscaban expandir su dominio hacia otros territorios, pero también se realizaban por razones económicas, pues a través de la guerra las personas eran apresadas y convertidas en esclavos. Esto último es muy importante, ya que civilizaciones como la griega y la romana fueron sociedades esclavistas, donde los esclavos tenían un papel muy importante en la economía, ya que eran ellos quienes trabajaban en los campos y en las minas, y aparte en estas civilizaciones el comercio de esclavos fue una de las actividades económicas más importantes. Por eso, las guerras fueron fundamentales para garantizar el funcionamiento de las sociedades esclavistas. Si por algo es conocida la época medieval, es por ser una época con muchos conflictos y guerras, y con toda razón, ya que esta época fue muy turbulenta. Primero, los diferentes pueblos germánicos amenazaron a Europa con constantes luchas y saqueos. Luego, con la aparición de los feudos, muchos señores feudales se enfrentarían entre ellos. También existirían guerras entre monarquías, y grupos de guerreros como los húngaros y los vikingos se dedicarán a saquear pueblos enteros. Pero quizás las guerras más importantes de esta época fueron las cruzadas, un conflicto que enfrentó a los pueblos árabes de religión musulmana contra los pueblos europeos de religión cristiana. Sí, esta fue una guerra por diferencias religiosas, en donde cada bando estaba convencido de estar defendiendo su religión, pero en la mayoría de los casos, las guerras no se producen por un solo motivo. Por eso, las cruzadas también tuvieron otras intenciones, como por ejemplo, expandir la influencia de la Iglesia y abrir nuevamente las rutas comerciales que conectaban a Europa con Oriente. Por otro lado, en el continente americano, también la guerra se practicó intensamente. Por ejemplo, el pueblo mexica construyó un gran imperio a base de la guerra, creando un sistema donde los pueblos sometidos debían pagarle tributos al imperio. A partir del siglo XV, las potencias europeas se expandirán hacia otros continentes. Fue allí cuando nacieron los imperios coloniales. España, Portugal, Francia e Inglaterra colocarán bajo su dominio a otros territorios. Esta fue una época donde el comercio se hizo la actividad económica más importante. Por lo tanto, las potencias europeas se enfrentarán entre ellas por ver quiénes dominaban las rutas comerciales que conectaban a Europa con el mundo. Varios siglos después, los territorios que fueron colonizados en América reclamarán su independencia, desatando una guerra por una causa que ellos consideraban justa, la de poder gobernarse a ellos mismos. Sin embargo, las guerras de independencia en América también se produjeron porque los comerciantes americanos deseaban poder comerciar con todo el mundo, y así integrarse al capitalismo que en ese momento se estaba consolidando. Pero con la independencia no fue que terminaron las guerras, al contrario, los nuevos países comenzaron a disputarse las fronteras,
Incluso en algunos territorios se desataron guerras civiles por las grandes diferencias políticas y sociales que existían dentro de ellos. Mientras tanto, en Europa se expandía la industrialización y los nacionalismos. Países como Italia y Alemania se unificaron y con ello comenzaron a industrializarse. Pero, para que estos países se pudieran industrializar a gran escala, necesitaban territorios, mercados y materias primas, algo que conseguirán a través de la guerra. En Asia pasaba lo mismo, pues Japón, una vez comenzó su proceso de industrialización, inició también su expansión militar por el continente. De hecho, era tan importante conseguir territorios y materias primas para las industrias que esta será una de las razones que a principios del siglo XX provocará el estallido de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se enfrentaron las potencias económicas y militares de la época. Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro batallaron contra Gran Bretaña, Francia y Rusia. Luego, países como Japón, el Imperio Otomano y los Estados Unidos se unirán al conflicto. Lo que terminó de hacer estallar esta guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en el año 1914. Pero esta no va a ser la guerra más trágica del siglo XX, ya que 2 décadas después estallará una Segunda Guerra Mundial, que provocará más de 50 millones de víctimas. Ahora bien, ¿por qué se produjo una Segunda Guerra Mundial? Con el Tratado de Versalles se puso fin a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en este tratado se impusieron condiciones que muchos alemanes consideraron injustas. Esto provocó que creciera un gran resentimiento en la población alemana hacia los otros países. Además, la gran crisis económica del año 1929 facilitó el ascenso al poder del Partido Nacional Socialista Alemán, un partido con políticas radicales que se dedicó a difundir un sentimiento de superioridad racial. Por otro lado, las potencias europeas decidieron no intervenir en la situación alemana, hasta que se dieron cuenta que era demasiado tarde, pues la guerra ya había comenzado. En esta guerra aparecieron las bombas atómicas, un arma de destrucción masiva. Curiosamente, luego de la Segunda Guerra Mundial, muchos pensaron que gracias a las bombas atómicas las guerras terminarían, pues cualquier conflicto podría ocasionar el fin del mundo. Sin embargo, no ocurrió de esta manera. Las guerras continuaron a lo largo del mundo. Las dos potencias económicas de la época, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentaron en una lucha ideológica donde daba la impresión de que en cualquier momento podía estallar una nueva guerra. Fue allí cuando en gran parte del mundo aparecieron las guerrillas y las luchas armadas por motivos ideológicos. Finalmente, a principios del siglo XXI, estalló un nuevo conflicto armado entre los Estados Unidos y los países del Medio Oriente, de manera que la guerra sigue estando muy presente en nuestros días. En conclusión, hemos visto cómo a lo largo de la historia han sido muchos los motivos que han ocasionado una guerra. Incluso, a todos los motivos que les he mencionado en el video, debemos agregarles sentimientos humanos como la avaricia, el rencor y el odio, que también han sido determinantes para que ocurrieran muchos conflictos armados. Leyes de la guerra, para evitarla. No. Estas leyes o el derecho internacional humanitario son un conjunto de normas internacionales que establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer durante un conflicto armado. Su principal objetivo es preservar un poco de humanidad durante los conflictos armados, para así poder salvar vidas y aliviar el sufrimiento y evitar que las guerras se conviertan en barbarie. En la siguiente nota del Comité Internacional de la Cruz Roja, les contamos en pocas palabras cuáles son esas normas. Los seres humanos siempre han recurrido a la violencia como forma de resolver controversias. Pero con el transcurso del tiempo, en todo el mundo, se han hecho esfuerzos para limitar la brutalidad de la guerra. Ese espíritu humanitario condujo a la adopción del primer Convenio de Ginebra en 1864 y el surgimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo. Esas leyes universales establecen límites a los modos de librar las guerras y protegen a quienes no participan en las hostilidades y a quienes ya no están en condiciones de hacerlo. Para ello, siempre se debe distinguir entre las personas y los bienes que pueden ser atacados y los que deben ser preservados y protegidos.
Además, nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra. Cuando llegaron a nuestra aldea, nos gritaron que nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo y fui corriendo a esconderme en el monte. Oí a mi madre gritar. Pensé que nunca más la volvería a ver. Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. No me preocupaban las condiciones en que vivían los prisioneros. Por personas como él, mi hermano estaba muerto. Él era el enemigo y no significaba nada para mí. Pero después me di cuenta de que tras las rejas, él estaba fuera de acción y ya no era una amenaza para mí o mis familiares. Las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Los detenidos deben recibir alimentos y agua, y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos. De ese modo se preserva su dignidad y se los mantiene con vida. Los trabajadores médicos salvan vidas, a veces en las condiciones más peligrosas. Varios combatientes de ambas partes habían resultado gravemente heridos en una batalla feroz y los estábamos llevando al hospital más cercano. En un puesto de control, un soldado nos amenazó y nos pidió que solo atendiéramos a sus hombres. El tiempo se acababa. Pensé que todos iban a morir. Siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Media Luna Roja no deben ser atacadas. Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan. Los avances en tecnología armamentística han requerido una adaptación de las leyes de la guerra. Dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, se ha acordado establecer límites a su empleo. En el futuro, las guerras podrían librarse con robots totalmente autónomos. Pero ¿tendrán esos robots la capacidad de distinguir entre un objetivo militar y una persona que nunca debe ser atacada? Por más sofisticadas que sean las armas, es esencial que su empleo se atenga a las leyes de la guerra. La finalidad del derecho internacional humanitario es que las decisiones que se tomen preserven un mínimo de humanidad en tiempo de guerra y que sea posible volver a vivir juntos una vez finalizadas las hostilidades. Las guerras no son cosa del afuera o acciones que ocurren en otras latitudes. Colombia tuvo entre 1839 y 1994 unas 10 guerras y el equivalente a 48 años en confrontaciones, desde aquella que fue nombrada como la Guerra de los Supremos, pasando por la de los artesanos y las escuelas, la de los 1000 días, hasta llegar al periodo conocido como la violencia y el conflicto, concebidas como una guerra irregular o guerra de guerrillas. La recurrencia de la guerra en Colombia ha traído consigo el hábito de hacer la paz. Esta es una característica histórica, una tradición siempre disponible cada vez que los gobernantes o los partidos políticos se vieron abocados a lidiar con la oposición armada. La paz se ha construido por distintas vías: victoria, impotencia y negociación. Así, la guerra y la paz, como la obra del ruso Lev Tolstói. Por eso, en este segmento musical dejamos algunos sones para pensar en las formas de alcanzar la paz. Soy Positivo es una colaboración de Puerto Candelaria y 6 jóvenes provenientes de grupos musicales, orquestas de instrumentos andinos, Huellas de Caloto, Manitas de Paz de Buenaventura y Escuela Taller Tambores del Cabildo de Cartagena.
Esta canción quiere dejar un mensaje. Nunca más niños y niñas en la guerra. Pero escucha un momento y te cuento la verdad. Con esta situación el país se acabará. Yo soy el aire, montañas y mares. Yo soy el páramo y todos mis pesares. Yo soy Colombia, un país de amor, donde encontramos libertad de expresión, sin importar tu raza ni color. Vivamos felices, llenémonos de amor. Yo soy el aire, montañas y mares. Yo soy el páramo y todos mis pesares. Yo soy positivo y daremos la talla. Yo soy positivo, ganaremos la batalla. Yo soy positivo, yo amo a mi país. Positivo, soy positivo, soy positivo, soy positivo. Y daremos la talla. Yo soy positivo, ganaremos la batalla. Yo soy positivo, yo amo a mi país. Positivo, soy positivo, soy positivo. Ven, te quiero hablar, quiero conocer. Sonidos de Paz de la Escuela de Música Semilla en el municipio de Icononso en el Tolima. Es una producción de niños y niñas, de personas en proceso de reincorporación. Las arpas llaneras y la nostalgia de los joropos que piden paz y tranquilidad en los pueblos colombianos se dejan notar en esta canción que vislumbra ese futuro en que todos tengan acceso a mejores condiciones de vida. Compuesta por Luis Ricardo Cabaneiro y su conjunto provenientes de Orocó en el departamento del Casanare. Dios de los cielos, tú eres el dueño del mundo. Tú nos creaste y diste vida a los hombres. Por eso hoy, sabiendo que eres tan bueno, quiero que escuche y analice mis canciones. En especial esta que le estoy cantando. Ahora le cuento cuáles son mis peticiones. Hoy me atreví a tomar la vocería de mucha gente que quieren ver soluciones. Ya no más muerte por este conflicto armado, que hoy lo tenemos casi en todas las regiones. Miles de viudas, huérfanos y madres tristes. Esto es lo que hace hablar nuestros corazones. Desde Tumaco, en el Pacífico nariñense, llega este currulao que pide el respeto por la vida de los niños en medio del conflicto armado. A son de marimba y como una plegaria a Dios sentida en el corazón del fondo, Nuris Oneida Angulo y el grupo Afromarimba hacen un llamado a parar con el reclutamiento infantil y otras formas de violencia contra el futuro de nuestra nación. Con ser grande
Desde el corazón del Chocó, Yajaira Murrí, de la comunidad Iracal del resguardo indígena Tajamí, nos deja esta canción tradicional embera que habla del papel de las mujeres en la guerra que se ha librado en estas zonas alejadas. Mu Embera Huera se llama esta composición. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.